Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Agárrense fuerte, porque el drama está a punto de explotar en uno de nuestros dramas turcos favoritos. Si pensaban que el romance entre Esref y Nisan en Esref Rüya era un camino de rosas, estaban muy equivocados. La tensión, las dudas y la traición se ciernen sobre esta pareja, y créanme, este nuevo capítulo que se avecina en canal de es material puro de thriller emocional. El avance nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, y la pregunta que no para de resonar en la cabeza de Esref, y ahora en la nuestra. ¿Es Nisan la traidora, la informante de la policía? Todo empezó con esa semilla de desconfianza plantada por Idem. Recordad, esa conversación escalofriante donde le soltó a Esreftek la frase lapidaria: el traidor es alguien muy cercano a ti. Esas palabras han estado royendo la mente de nuestro protagonista como un gusano, y aunque al principio Esref se resistió a considerarlo, la posibilidad de que esa persona sea Nisan, la mujer que ama y con la que parece estar intentando recomponer su relación, se ha vuelto una obsesión. No hay nada peor que la duda en una relación de poder y secretos como la suya, y Esref, con su habitual pragmatismo oscuro, ha decidido actuar. ¿Y cómo actúa un hombre que no confía ni en su propia sombra? Pues recurriendo a sus viejas y sucias tácticas. El fragmento que ha encendido todas las alarmas es el de esa cena, aparentemente romántica y con un paisaje de ensueño. Esref y Nisan están solos, en un ambiente que sugiere reconciliación, con él diciéndole que se dio cuenta de que no puede estar sin ella. Pero qué cínico. La paz es solo la calma antes de la tormenta, porque justo en ese momento, Esref saca una caja y le regala un precioso collar. Un collar deslumbrante. Pero si eres seguidor de la serie, sabes que cuando Esref regala joyas, no es por amor, es por control. Y ahí es donde entra el flashback emocional y el verdadero terror de Nisan. Ella en otro momento recuerda la advertencia que le hizo Idem, una que la golpea como un rayo. Él me había regalado un collar, que tenía un dispositivo de escucha dentro. Si te regala algo. ¡Bum! En ese instante, la belleza del regalo de Esref se convierte en la cadena que la ata a su paranoia. La cara de Nisan, ese mix de sorpresa, horror y realización, lo dice todo. Se da cuenta de que la cena no era una muestra de amor, sino una prueba. El collar no es un símbolo de reconciliación, sino un micrófono, un ojo que la vigila. La pregunta es, ¿sabrá Esref que Idem ya la alertó? ¿O es este un movimiento pensado para atraparla con la guardia baja? El momento en que Esref le pone el collar, es pura maldad psicológica. Le acerca la cara, le susurra al oído con esa intensidad que le caracteriza, no como un amante, sino como un dueño: te voy a pedir algo. Jamás te quitarás este collar. Y Nisan, acorralada, con la amenaza flotando en el aire, solo puede responder con un prometido. Pero la forma en que se lo promete no suena a amor, sino a supervivencia. Está jugando al juego de Esref, pero sabemos que ella es mucho más astuta. Esto eleva la apuesta en Esref Rüya a niveles estratosféricos. La duda ya no es sobre quién es el traidor, sino sobre hasta dónde están dispuestos a llegar Esref y Nisan en esta danza macabra de desconfianza. ¿Intentará Nisan deshacerse del collar? ¿O lo usará para engañarle y darle información falsa, convirtiendo el arma de Esref en la suya? Esto va más allá del simple espionaje, es la guerra fría dentro de una relación. Lo que parecía un reencuentro pasional se ha transformado en una cacería, con Esref como cazador y Nisan, sin saberlo él, como una presa muy peligrosa y muy consciente. Los fans ya están inundando las redes con teorías. ¿Se dará cuenta Esref de que Nisan ya está advertida? ¿Será este el fin de su relación, o el punto de inflexión, donde Nisan decida dar el golpe final? Este miércoles a las 8 en canal de La Respuesta y el consecuente drama, nos espera. Y es que, a partir de ese instante, el silencio entre ellos deja de ser romántico para convertirse en una bomba a punto de estallar. Nisan siente como cada latido de su corazón retumba dentro del collar,
como si el maldito objeto pudiera captar no solo sus palabras, sino también sus miedos más profundos. Y aún así, disimula. Sonríe. Finge. Porque sabe que cualquier reacción fuera de lugar podría delatarla, podría confirmar las sospechas que Sref ya tiene flotando en su mente inquieta. Mientras él observa cada uno de sus gestos con esa mirada calculadora, Nisan empieza a trazar un plan. No puede permitirse caer en la trampa, pero tampoco puede provocar a Sref. Está en territorio enemigo disfrazado de amor. La velada continúa, y las palabras entre ellos se deslizan como cuchillos envueltos en seda. Él la colma de halagos envenenados, y ella responde con una voz suave que esconde un torbellino interior. Los dos juegan un papel, pero solo uno sabe que el otro ya conoce las reglas. El regreso a casa es aún más inquietante. Sref conduce en silencio, con esa falsa tranquilidad que solo un depredador satisfecho puede mostrar. Nisan, mirando por la ventana, analiza mentalmente cada camino alternativo, cada posible aliado, cada frase que podría usar para darle la vuelta a la situación. Porque si hay algo que Nisan ha aprendido en este mundo de sombras, es que la mejor defensa es un ataque preciso, silencioso, inesperado. Al llegar, él la acompaña hasta la puerta, coloca una mano en su espalda y le dice con ese tono que hiela la sangre: «Quiero que duermas bien esta noche. Mañana será un día importante». Nisan asiente, tragando saliva, sin saber si esa frase es una promesa, una amenaza o ambas cosas. Cuando Sref se marcha, ella cierra la puerta con suavidad, apoya la espalda contra el marco y deja que su máscara se derrumbe durante un segundo. Solo un segundo. Lo justo para recuperar el aliento antes de la guerra. Porque sí, lo que viene ahora no es un simple enfrentamiento emocional, es una batalla estratégica. Y Nisan lo sabe. Debe decidir si convierte el collar en su arma secreta o si toma el riesgo de deshacerse de él. Sabe que Sref no tolerará una traición más, real o imaginaria. Pero también sabe que ella ya no puede permitirse vivir bajo su mirada constante. La pregunta no es si luchará, sino cómo y cuándo. Y mientras la noche cae sobre la ciudad, ambos, cada uno desde su rincón, preparan el siguiente movimiento. Él, convencido de que tiene todo bajo control. Ella, consciente de que ha llegado el momento de dejar de huir y empezar a atacar donde más duele. Porque esta vez, el juego no lo va a ganar quien tenga más poder, sino quien tenga menos miedo. Y Nisan, aunque temblando, ya ha tomado una decisión: la próxima jugada será suya. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.